Bueno, buenas tardes. Creo que ya entraron todos. No sé si Marcelo les había comentado algo. Mi nombre es Juan Francisco Croco. Yo soy ayudante en la comisión de Marcelo y me designó para hoy para hacerme cargo de esta clase, tanto la de hoy como la del martes que viene, que vamos a ver todo lo relativo a lo que son las obligaciones. No sé en qué horario suelen arrancar con Marcelo, si habrá que esperar algún minuto más o si ya está la mayoría. Acá creo que son 51. Si les Hola, parece, siempre arrancamos más o menos por esta hora. por esta hora. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos. Vamos a ver lo que es la unidad 10. Obligaciones, todo el régimen general, o sea, lo que es el concepto, los elementos que la componen, los efectos de las obligaciones y una buena parte de las clasificaciones. Vamos a dejar un pedacito para la clase que viene también, que son los medios de extinción de las obligaciones, que es un poco más corto para no ser tan larga la clase de hoy, que al final termina siendo un poco tedioso. Así que bueno, si les parece, empezamos con lo que es el régimen de las obligaciones. En principio, lo primero que todo es el concepto. Una obligación, vulgarmente, implica asumir un compromiso. Cuando uno se obliga con algo, es bastante sencillo eso. Técnicamente hay una definición que es una relación jurídica, una obligación, en virtud de la cual un acreedor tiene el derecho a exigir de un deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, en caso de incumplimiento, exigir forzosamente la satisfacción de ese interés. Yo les voy dando más o menos, trato de ser lo más ordenado posible con los temas que voy a ir explicando. Cualquier cosa me frenan, me consultan, porque por ello no tengo tanto la cancha que tiene Marcelo para dar las clases. Entonces, si algo no se entendió o lo que sea, me dicen celograma, no hay problema. Entonces, bueno, la definición esta que les di de obligación tiene tres elementos clave que son como que hay que tener en cuenta para recordar, o sea, para pedir o para identificar una obligación, que son, primero, que tiene que haber que se trata de una relación jurídica. O sea, ¿qué es una obligación? Una relación jurídica. O sea, un vínculo de derecho entre dos sujetos, el acreedor y el deudor. El acreedor es quien recibe y tiene derecho a exigir el cumplimiento, y el deudor el que debe cumplir. El segundo punto es el objeto, o sea, la prestación, a lo que se obliga el deudor. O sea, ¿en qué consiste la obligación? En la prestación que tiene que entregar. Y el tercer punto, que es también muy importante, es el carácter de que tiene la posibilidad de una ejecución forzada. O sea, esto es lo particular porque, al ser una obligación jurídica, tenemos esa posibilidad de que si el deudor no nos cumple, podemos pedir coercitivamente su cumplimiento. Y ahí me parece que el programa hace una distinción también con lo que antes se llamaban obligaciones morales, que hoy ya no se las llama así por el código, pero siguen estando de alguna forma presentes, el Código Civil Comercial nuevo, que son las obligaciones que son iguales a las que definimos recién, pero que no tienen ese carácter de posibilidad de ejecución forzada, que suelen darse, bueno, se da mucho con el tema de la prescripción. No sé si es un concepto con el cual más o menos están familiarizados o no. La prescripción es lo que se da cuando, no sé, tenemos una deuda con ARBA de impuestos, transcurren 10 años y no me la reclamaron. Bueno, por el paso de esos 10 años, el impuesto, la deuda prescribe y no me la pueden reclamar, lo cual no significa que la obligación se extinga. Esa obligación que queda es lo que se le dice una obligación moral, porque si bien sigue existiendo, no se extinguió, el acreedor no me la puede reclamar, porque no tiene acción para eso. Y eso es lo que le diferencia de una obligación normal, o
la obligación común y corriente jurídica, esa característica de cumplimiento forzoso. Que bueno, suele suceder por ahí, ustedes son contadores, ARBA muchas veces, ya cada vez menos, exige impuestos prescriptos. Este perro lo conozco. ¿Qué pasa? Si bien, no, estúpido perro. sí, Perdón por interrumpirte, pero hay gente en sala de espera. ya los admito. Ahí está. El acreedor, judicialmente, coercitivamente, si yo pago una obligación moral, ya está. O sea, lo pagué, no tengo derecho a que me lo devuelvan, porque la obligación existía. Entonces, si supongamos me hacen una intimación de impuestos, debía 15 años de impuestos inmobiliarios, y me piden los 15 años, y yo voy y pago los 15 años, no me pueden devolver nada. Por más de que 5 años estuvieran prescriptos y no me los podían pedir, si yo fui y los pagué, no es repetible ese pago. Por lo cual está bueno saber identificar también esas cuestiones. Y como decía, sí, ¿Puede volver a repetir, o sea, la diferencia de que era entre obligaciones que morales y normales serían? claro, la obligación que vemos siempre en términos jurídicos es la obligación corriente, que es la que tiene el carácter de que puede ser ejecutada forzosamente. Se puede, por medios coercitivos, obligar al deudor a cumplir. En cambio, la moral pierde ese carácter por alguna cuestión, puede exigir más ese cumplimiento. Si bien era una obligación que se podía exigir coercitivamente, perdió esa posibilidad. Por ejemplo, el caso más común es el de la prescripción, que hace perder, no extingue la obligación, pero hace perder la posibilidad de reclamarla por el paso del tiempo. Pasó mucho tiempo, no la reclamaste, bueno, ya está. Pero si vos vas y la pagás, no es lo que sería un pago. O sea, si yo voy y no tengo ningún inmueble, nada, y pago el impuesto inmobiliario en ARBA, una suma de dinero, es un pago sin causa y me la van a devolver, porque no hay ninguna razón para que yo esa plata. Ahora, si yo antes tenía esa deuda y está prescripta y la pagué, ahí sí es irrepetible. Y por eso, si bien hoy no está en el Código Civil y Comercial, está el nombre obligación moral como estaba antes en el Código de Vélez Sarsfield, hay un artículo que dice justamente que lo pagado, no me acuerdo expresamente que dice, pero lo pagado en concepto de deudas morales o de conciencia es irrepetible. Creo que es el 728 el artículo. Por lo cual se considera que siguen existiendo. En lo que es el concepto de la obligación, son esos tres caracteres que le dije: la relación jurídica, el objeto y la ejecución forzada, son lo que hacen a la existencia, más que nada a la definición, porque ahora vamos a ver cuáles son los elementos esenciales, o sea, los elementos que si no están, se considera que no existe la obligación. Estos elementos son tres: sujeto, objeto y causa. Un segundo. Bien. Empezamos con la parte del sujeto. Los sujetos son, obviamente, las personas que intervienen en la relación jurídica: acreedor y deudor. Los sujetos y lo que hacen es conformar la parte. La parte es la parte, como dije, acreedora y deudora, pero la parte puede estar compuesta por más de un sujeto. O sea, por ejemplo, podemos tener 3 acreedores y 2 deudores, que va a ser la parte acreedora y la parte deudora. O sea, se puede dar ese caso de pluralidad de sujetos.
pero siempre van a ser acreedor y deudor. Todo lo que no sea acreedor y deudor no es de la obligación, sino que van a ser terceros y no están dentro de la relación jurídica que compone la obligación. Los sujetos tienen que tener determinadas características, que son 3 también, son la capacidad, creo que lo han visto ya con Marcelo, el tema de capacidad y demás, tiene que ser capaz de hecho y de derecho, tienen que ser obviamente distintos entre sí, lo cual parece una novedad, pero a veces pasa que por algún motivo terminan siendo la misma persona. Estoy pensando, por ejemplo, si yo tuviera una deuda con mi padre, supongamos que no está casado o viudo y no tiene más hijos, y yo, falleciera, yo le daría todos los bienes de él, y la deuda que mantengo con él pasaría a ser yo el deudor y a la vez el acreedor porque heredo todo lo suyo. Entonces, en ese caso, los sujetos no son distintos y la obligación se extingue. Eso se dice confusión, y lo vamos a ver que se viene con media distinción. Pero se trata de distinto. Sí. Hay gente de nuevo, creo, en sala de espera. Avísenme porque no estoy acostumbrado a ser host de un Zoom, entonces por eso me olvido. Creo, profe, que la podés habilitar igual, para que entren de una. No sé cómo es. En total somos unos 80 más o menos por clase, así que hoy estarían faltando y si es una sala de espera. Creo que te aparece en una parte de seguridad o algo así abajo, y te aparece una flechita, apretás ahí, te aparecen unas opciones y te dice habilitar sala de espera o algo así, tiene como un tilde. ¿Decís que la deshabilite? Claro. Dice negro. Bueno, la deshabilite. Si se mete en directo, joya, y para la próxima la dejo habilitada. Bueno, listo. Gracias. Entonces, los sujetos tienen que ser capaces distintos. Nos falta el último carácter, que es el sujeto tiene que ser determinado o determinable. ¿Qué significa eso? Un sujeto es determinado cuando al inicio de la relación, cuando establecimos la obligación, ya sabemos quién es cada uno de los sujetos, o sea, quién es el acreedor, quiénes son los acreedores, quién es el deudor. Cuando ya se sabe de arranque qué persona es y que X persona es deudor, es determinado. Pero puede pasar que al principio de la obligación una de las partes no esté determinada todavía. Por ejemplo, yo, un caso, una oferta o un pedido de recompensa, supongamos que perdí un gato, es un ejemplo clásico de este tipo de sujeto determinable que ofrece una recompensa de 15.000 pesos a quien lo encuentre. Entonces, yo voy a ser el deudor. Ahora, el acreedor, hasta que no pase el hecho al cual sujete la determinación del sujeto, no va a saberse quién es. Lo importante en la cuestión de determinable es que justamente sea así, o sea, determinable, que se pueda saber quién es cumplimiento de la obligación. Porque, o sea, si no se podría cumplir con la obligación, entonces no hay obligación. Por lo tanto, determinado al principio o determinable antes del momento de cumplimiento de la obligación. Eso quedó más o menos claro. Con eso entonces seguiríamos con el segundo elemento, que es el objeto. El objeto es la prestación, o sea, la conducta de acción u omisión que tiene que hacer el deudor. El objeto tiene que ser también, tiene ciertos caracteres que debe cumplir para ser válido, tiene que ser lícito, tiene que ser posible, física y jurídicamente, tiene que ser de nuevo determinado o determinable al momento de cumplir, y después tiene que representar un interés para el acreedor, sea patrimonial o extrapatrimonial, pero a la vez tiene que ser
patrimonialmente valorable, lo cual parece un poco contradictorio con lo anterior, pero es distinto del interés del acreedor, que la prestación tiene que ser valorable económicamente. Después, si el acreedor tiene interés en esa prestación por una cuestión patrimonial o extrapatrimonial, va por otro lado, pero la prestación tiene que ser susceptible de valoración pecuniaria. Igualmente, de objeto vamos a ver algo más cuando veamos la clasificación de las obligaciones, que se clasifican en buena parte por ser objeto. Después de eso tenemos lo que es el tercer elemento, que es la causa. El elemento esencial es la causa, lo que se le dice causa fuente, porque después está la causa fin, que a veces se confunde. La causa, o sea, el motivo por el cual se realiza. Ese no es un elemento esencial, sino que es un elemento, se le dice accidental, no es algo que tengamos que ver, pero el elemento causa, que es esencial y que si no está, que no existe, es la causa fuente, o sea, lo que genera la obligación, lo que le da el origen a la obligación. Las fuentes, o sea, ahí hay varias fuentes de las cuales puede surgir la obligación y las clasifican. La primera es la voluntad propia, la voluntad de uno, que puede ser unilateral o bilateral, o sea, unilateral cuando concurren, o sea, cuando no concurren, sino que solamente está la voluntad de una de las partes, el acreedor o el deudor, en realidad el deudor, que se obliga por su cuenta sin que el acreedor haya expresado su voluntad en ninguna cuestión. Como en el caso de la promesa de recompensa, si yo ofrezco tanta plata, si alguien me encuentra mi gato, el que manifestó su voluntad fui yo. El acreedor todavía ni existe, entonces sí. Pero la obligación sí, entonces la fuente es la voluntad propia de manera unilateral. Y después está la bilateral, que es cuando concurren así la voluntad del acreedor y del deudor, que es, por ejemplo, un contrato. Después, otra de las fuentes de las obligaciones es la ley. Si la ley dispone que tengo la obligación de pagar un impuesto, la obligación genérica de no dañar a otro en forma injustificada. El alterum non daere. Sí, Se está cortando todo. se le había cortado, no se escuchó. Yo llegué hasta la obligación de la ley. La ley. La ley como fuente como causa de la obligación. La ley, bueno, es que es así como me puedo obligar yo a través de mi voluntad, me puedo obligar la ley a tener una obligación. Si la ley dice que yo tengo la obligación de pagar el impuesto, tengo que pagar ese impuesto. La ley de IVA, la ley de ganancia, la ley de lo que sea. Y después hay también obligaciones genéricas, que eso creo que estaba en el programa, que es como por ejemplo la obligación de no dañar a otro sin justificación, ¿no? Porque uno constantemente genera daños en otras personas, pero cuando son antijurídicos existe la obligación de no causar daño a otro con una regla social obvia, y bueno, esa es una obligación legal. Después, el programa menciona otras fuentes que no es necesario tratar en profundidad, pero como para tener que estas no son las únicas. Está la gestión de negocios, cuando hacemos algo por otra persona, pero sin que sepa o invocando su voluntad por nuestra cuenta. Después está el enriquecimiento sin causa, títulos valores, pero bueno, en eso no nos vamos a meter. Solamente para que los tengan de oído. Y después hay una más que por ahí sí es un poco más relevante, que son los hechos.
lo cual se distingue, no sé si lo vieron a Marcelo, hecho de acto, cuando el hecho no implica una voluntad, o sea, un hecho puede ser humano o natural, natural puede ser, no sé, una tormenta, un rayo, lo que sea, que por ahí tenga un efecto jurídico por lo que causa. En este caso, por ejemplo, el daño que puede causar un animal es un hecho natural, pero si yo soy el dueño del animal, me va a generar una obligación. Entonces los hechos a veces generan también obligaciones y son una fuente, o sea, una causa de las obligaciones, o humano, pero sin voluntad, como es un accidente de tránsito. Eso también, obviamente, si yo en un accidente de tránsito genero un daño, voy a tener la obligación de reparar. Por lo tanto, con eso tenemos el fin de lo que es elementos esenciales, que se relacionan con los efectos. Se le volvió a cortar. Ok. ¿Está explicando algo o solamente está preguntando si tiene alguna? No, pero la finalidad no, así que no, no fue algo importante. Claro, como hiciste el resumen de la semana. Ok. Bueno, entonces seguimos con la parte ahora que refiere a los efectos de la obligación. El primer efecto y parte de lo que es lo más importante es la responsabilidad que genera en caso de incumplimiento o mal cumplimiento. Es un tema bastante largo, pero bueno, vamos a hacer como un resumen rápido, porque no lo tengo que ver tan a fondo. Una obligación obviamente lleva a responsabilidad. En caso de incumplimiento, debo ser responsable por eso. Pero para que se me atribuya esa responsabilidad, no es que hay incumplimiento y ya de por sí inmediatamente soy responsable. Tiene que haber un nexo que junte esa responsabilidad, ese incumplimiento con mi responsabilidad. Y ese nexo se le dice factor de atribución. Un factor de atribución es un motivo, una razón, una causa que justamente hace como nexo entre el incumplimiento y mi persona. Estos factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. Y es una distinción importante, porque los factores de atribución subjetivos tienen que ver con mi conducta. Se ve si mi conducta que generó el incumplimiento tiene el carácter de dolosa o culposa. O sea, si incumplí intencionalmente o por negligencia, impericia, imprudencia, alguna cuestión que sea imputable a mí y que tenga alguna cuestión de culpa. Un ejemplo suele darse de, no sé, un cumpleaños y alguien tiene que dar un servicio de catering, por ejemplo, y no lo presta. Si no lo presta por una cuestión de que no quiso ir, bueno, hay dolo y es responsable de que tiene que hacer el servicio de catering. Si no lo hizo porque, no sé, no se organizó bien, ojo, no, eso no, y ahora te voy a explicar por qué. No, bueno, pero puede ser más tarde que le hayan robado los materiales para la cocina y entonces no se puede presentar. Claro, ahí está incumpliendo, pero en ese caso no va a haber culpa de la persona. Y ahora te voy a explicar eso, como, o sea, el factor de atribución subjetivo, ahí me robaron y si no hice nada como para que me roben, o sea, que no me la ley de alguna forma, no es mi culpa que me roben, puede pasar a cualquiera. Entonces, no sería ni tuve la intención de no cumplir, ni tuve ni negligencia, ni alguna cuestión que me pueda imputar culpa. En ese caso se habla de un caso fortuito o de fuerza mayor.
que justamente ante un incumplimiento el nexo no se configura, el factor de atribución de culpa no está. Entonces es uno de los supuestos en el cual yo incumplí, pero no tengo responsabilidad. Que les roben, a ver si puede pasar lo que quiera, lo mismo si pasa algo general a nivel país que te pidió, no sé, una cuarentena, por ejemplo. No es mi culpa, si no se pudo hacer el servicio de catering porque se decretó una cuarentena. En ese caso no voy a responder porque... No. Que eso era lo que les iba a explicar ahora, o sea, que está la cuestión de caso fortuito o fuerza mayor, por una cuestión ajena a mi persona no puedo cumplir. Entonces, hasta ahora teníamos el factor subjetivo, que tiene, o sea, es un nexo basado en mi conducta. Si fue dolosa o culposa, se me atribuye responsabilidad. Y después está el factor de atribución objetivo, que no tiene en cuenta mi conducta para determinar la responsabilidad, sino que lo que tiene en cuenta es otro elemento que establezca la ley. O sea, es un factor que establece la ley, que va a variar según el caso, y la ley va a regular casos puntuales, donde va a decir, bueno, en este supuesto hay un factor de atribución objetivo. Como por ejemplo, es el de los daños que se provoquen con los automóviles, por ejemplo. Que, o sea, ahí el factor de atribución establecido por la ley es el riesgo. Si vos generás un riesgo, usás una cosa riesgosa, como se la considera el auto, bueno, vos estás utilizando algo que es riesgoso, entonces te haces responsable por los daños que causes. Sea que lo hayas hecho con dolo, con culpa o no. Porque vos ya de por sí estás generando un riesgo al usar un auto. Entonces, si vos generás el riesgo, asumís la responsabilidad que causa. Como todo el mundo usa autos, por eso también está la obligación de tener un seguro para que todos puedan responder. Pero bueno, esos serían los ejemplos también, no sé, tenés un animal, un perro, puede generar un daño, lo que sea, si lo causa, el perro era una cosa riesgosa, se considera también, y entonces se dan... Me disculpo si no está haciendo un ruido con una lámpara de vapor. Como pasó con el tema ese del video que se viralizó de la señora que le atacaron 3 perros. Sí, lo vi muy por arriba, pero que en ese caso no se tratan de alguien los perros, o cómo era. Claro, en realidad los perros supuestamente se habían escapado de la casa y la señora pasaba y la atacaron. Pero bueno, todos los vecinos iban en contra del dueño, digamos. Claro, porque el dueño es el que tiene los animales, según el derecho, por el momento son considerados cosas. Y entonces es como tener un auto. Si es una cosa que genera un riesgo y están específicamente reguladas igual los animales, si vos eso genera un riesgo es un factor de atribución objetivo, entonces ahí sí, el dueño es responsable debería responder por los daños causados por los perros. Eso es como lo más relevante de la responsabilidad. Después hay un montón, así como les estoy explicando, hay un montón de factores de atribución objetiva, son supuestos que se pueden estudiar, pero lo más importante es entender que ante un incumplimiento no necesariamente está la responsabilidad, sino que tiene que haber un factor de atribución, un nexo entre el cumplimiento con la responsabilidad, y que puede ser tanto subjetivo, si tiene en cuenta mi conducta, o objetivo, si no tiene en cuenta mi conducta, sino algún factor que estableció la ley como un nexo entre un cumplimiento y la responsabilidad. Y después, bueno, además de la responsabilidad como efecto de la obligación, hay efectos teniendo en cuenta las personas que intervienen. Hay primero efectos con relación a las partes, o sea, la obligación genera efectos solamente, en principio, entre las partes que intervienen, o sea, entre el acreedor y el deudor. El acreedor, a partir de la exigencia de la obligación, tiene derecho a exigir el cumplimiento de parte del deudor,
Pero asimismo, si el deudor no cumple, lo que sea, también tiene la posibilidad de procurar el cumplimiento de la prestación por parte de un tercero a costa, o sea, pagando el deudor. Eso obviamente va a ser mediante un requerimiento judicial o algún medio coercitivo, o que se obligue al deudor a indemnizar a la persona del acreedor, que esta sería lo que se le llama la ejecución indirecta, porque no se cumple la prestación en sí, sino que se indemnizan los daños causados por el incumplimiento. Pero entre las partes generan ese efecto, o sea, la que no tiene derecho a exigirlo, por parte del deudor, por parte de un tercero a costa del deudor, o la indemnización sustitutiva. Después, en principio las soluciones no generan efectos más allá de las personas que intervienen, de las partes que intervienen, pero puede pasar que algún tercero tenga algún interés en la obligación y también pueda participar en cierto sentido, son algunas excepciones, como puede ser cuando uno se obliga con alguien en fraude a sus acreedores. O sea, yo cuando tengo una deuda con alguien o con toda la comisión, le debo plata a todos. Y como sé que debo mucha plata y tengo una casa a mi nombre, se la vendo a mi mejor amigo, se la vendo y yo sigo viviendo en mi casa, pero se la vendo al día de él. Entonces ustedes cuando me quieren ejecutar, yo no tengo nada. Esa venta que dice a mi amigo, que no es un adquirente de buena fe que no sabía que tenía la deuda con ustedes, sino que sabía y se la dio a propósito, es una venta en fraude a los acreedores. Y en ese caso, los acreedores, si bien no son parte porque son entre la obligación que hice yo con mi amigo de entregarle la casa de el plata, ustedes no son parte, son terceros. Pero por más que sean terceros, pueden intervenir en esa obligación cuando determinadas acciones que se permiten, como es la acción de revocación, de simulación, hay distintas posibilidades según el supuesto, pero en algunos casos los terceros terminan siendo también afectados por las obligaciones y tienen ciertas acciones para tomar medidas en resguardo de sus derechos patrimoniales, porque la obligación también es un derecho, ¿no? Como soy acreedor tengo derecho a recibir algo. Y después el otro punto que marca el programa son los efectos con respecto a sucesores. Porque si alguna de las partes de la relación fallece, según qué tipo de sucesores sean, van a formar parte de los sucesores de la relación o no. Si son sucesores a título universal, o sea, supongamos el hijo de un padre, ese sucesor universal, o sea, que está instituido por ley como en su carácter de heredero legítimo, va a ocupar el rol de la persona en la obligación, porque es como si fuera la continuación de su persona. Ahora, si es un sucesor, lo que se dice particular, como sería en el caso de un testamento, que me donaron solamente un auto, y yo no soy familiar ni nada de un amigo, pero me donaron, me legaron en realidad un auto mediante testamento. Yo solamente adquiero el auto, pero no asumo el rol que tenía esta persona en la obligación, salvo que la obligación venga no sé, por el auto. Sí, son obligaciones que se llaman propter rem, que son propias de la cosa, y quien tenga la cosa va a ser el sujeto obligado. Por ejemplo, si me da el auto, la patente. La patente yo, al ser el legatario y recibir el auto, bueno, a partir de ahí voy a ser el nuevo dueño y voy a ser el que paga la patente. Pero si no, salvo en ese caso, el único que reemplaza al fallecido es el sucesor a título universal. Hasta ahí lo relativo a los efectos. No sé si tienen alguna duda,
algo para consultar. Si no, vamos a seguir con lo que es clasificación, que son unas cuantas clasificaciones. Hay varios tipos, algunas son más útiles que otras. Si quieren les puedo dar algunas pautas sobre cómo las vamos a ir viendo, porque son unas cuantas y en cuanto se van empezando a acumular se empiezan a mezclar. Entonces, las obligaciones se clasifican. Están las clasificaciones en base al objeto, las clasificaciones en base al sujeto, y después hay una clasificación que no cuadraría ninguna de las dos, que es una clasificación entre principales y accesorios. Como toda clasificación, son encasillamientos para ordenarse en la forma de ver las obligaciones de todo abstracto. Entonces, algunas veces vas a recibir una obligación y te van a cuadrar perfecto en una, y otra por ahí no te van a cuadrar ninguna bien de las casillas. O sea, van a hablar de todo, pero está bueno tenerlas bien claras, porque el código refiere y a las obligaciones, a las clasificaciones, y genera distintos efectos según el tipo de clasificación. Entonces, vamos primero con la que queda suelta, o sea, que no es ni de objeto ni de sujeto, que es la de principales y accesorias, que es bastante simple. O sea, las principales son obligaciones que su existencia y la funcionalidad son autónomas, independientes de cualquier otro vínculo de obligación. Existen por sí misma y no dependen de nada. Yo genero una obligación, no sé, como dije, vendo una casa, la obligación de entregar la casa o la contraparte de entregarme el dinero es una obligación principal. En cambio, después están las accesorias, que dependen de otro vínculo obligacional para su existencia. Y hay una, como sería, por ejemplo, no sé, tengo que entregar determinada cantidad de plata y no la entregué y se empiezan a devengar intereses. Los intereses son una obligación accesoria a la obligación principal de entregar determinada cantidad de plata. Y como regla, esta es una regla que es bastante útil para recordar, que es la accesoria. La obligación accesoria siempre sigue la suerte de la obligación principal. Si la obligación principal se extingue, la accesoria se extingue. Si la principal le pasa a la obligación, la accesoria también. Salvo algún supuesto en particular que esté establecido en contrario o la ley diga lo contrario, la accesoria siempre sigue la suerte de la principal. Hecha esa clasificación, vamos a ver si con las clasificaciones en torno al objeto. Dentro de las de objeto, para que se vayan como más o menos en la cabeza el organigrama, de objetos se desprenden principalmente tres: las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las de no hacer. Las de dar, o sea, obviamente constituyen un hacer, pero están diferenciadas porque hay muchas subespecificaciones y se regula de forma. Entonces, están las obligaciones de dar, que en carácter general es cuando el deudor se obliga a entregar una cosa al acreedor, sea para transmitirle el derecho de dominio sobre la cosa, o para transmitirle el derecho de uso o la tenencia, o para restituírsela a su dueño. Cualquiera de esos supuestos es el que se da la obligación de dar, en general. Y después tiene sus clasificaciones. Las obligaciones de género, dar suma de dinero, bueno, la vamos a ver. Obligaciones de género. Estas son obligaciones en las cuales el objeto es dar cosas
pero son cosas que solamente están determinadas al principio en la especie y la cantidad. Y ahora lo vamos a explicar bien. Y después se tiene que individualizarla posteriormente. Eso suele ser la relación de género, por ejemplo, el ejemplo clásico es compraste 3 caballos, 3 vacas de determinada raza. Está determinada la cantidad, 3, y la especie, que es la raza, no sé el nombre de raza de caballos, pero yo le compré 3 de esos y me dicen que me lo van a dar, pero no está determinado tal caballo, sino que al momento de la entrega, que en general es el deudor el que elige, pero se puede hacer al revés, se determina, bueno, este y este, y ahí se determina la cosa en particular que será, que al principio no estaba determinada. La diferencia acá, relevante, con la obligación de dar normal, es que si fuera una obligación normal, que no sé, me comprometí a comprarle 3 caballos, el que está, no sé si les ponen un número C o algo, como los identifican, el 13, el 14 y el 15. Y al 13 le pasa algo por culpa del dueño, que no se puede entregar, falleció o lo que sea. Ahí el dueño, que no pudo cumplir con esa obligación, tiene que hacerse responsable y indemnizar el año pasado. En cambio, en la obligación de género, al no estar determinado cuál es, si le pasa algo a uno de la especie, puede aportar otro y no va a pasar nada porque es una obligación de género. Las cosas son fungibles, o sea, se pueden cambiar por uno del mismo, de la misma especie. ¿Eso quedó claro? No sé si fue... Sí, profe. Gracias. No, pero me parece que lo puedo volver a repetir. O sea, o darme ejemplos de dar, hacer y de no hacer. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo? Que si me puede dar ejemplos de una obligación en base al objeto de dar, de hacer y de no hacer. O sea, por ejemplo... Sí, no hacer todavía no nos metimos, estamos con la edad, simplemente. Ah, ok. Estamos O con la sea, edad. Sí. y dentro de dar está todo lo que explicó recién. Okay. Claro, o sea, por eso yo las clasificaciones tenemos de dar, de hacer y de no hacer. Dentro de la de dar tenemos objeto, sujeto y principales accesorias. Dentro del objeto, dar, hacer y no hacer. Dentro de la de dar, ahí empezamos, tenemos una que es la de género. Ahora les iba a hablar de la obligación de dar suma de dinero. Ah, ok. Que es, y empiezo con eso, es en sí una obligación de género, porque dinero sería también una cosa fungible que se da y que yo no te pido que me des el billete serie X no sé cuánto, o sea, me tenés que dar el billete de 100, de 1000, de 200 pesos. Pero el código, más allá de que sea del mismo tipo, la regula aparte como obligación de dar suma de dinero, porque tiene ciertos caracteres en particular, porque al ser moneda de curso lugar y tener valor la moneda, lleva entonces ciertas variantes. Lo más importante es el tema de que desde la época de la convertibilidad está prohibida la indexación o el ajuste de los valores y todavía lo tenemos así. Entonces no podés poner en principio un valor por el cual si el valor real del dinero se modifica para que se acomode automáticamente el valor nominal. Lo que es el sistema que se aplica es un sistema nominalista absoluto. O sea, te obligaste por 100.000 pesos, vas a tener que pagar 100.000 pesos. Eso
solamente en caso de que se dé un desbalance muy grande y impredecible, se pueden aplicar algunos institutos como son el de la teoría de la imprevisión, que permite ahí sí la adecuación, el acomodamiento del monto de la obligación asumida. Eso solamente en casos cuando no haya sido previsible esa variación en el valor real. Si supongamos que yo le voy a dar 100.000 pesos de acá a 3 años y en 3 años hubo, no sé, 3 años, supongamos 40% de inflación, 120% de inflación, no puedo invocar la teoría de la previsión, de la imprevisión, por más que se haya modificado bastante el precio, el valor en realidad del dinero, porque si ibas 3 años para atrás y veías que era el mismo porcentaje de inflación, no es algo imprevisible. Ahora, si cada año hubo un 100% de inflación y entonces aumentó un 300%, bueno, en ese caso sí, porque no era algo previsible. Pasó mucho cuando se salió de la convertibilidad, que fue el primer momento en que se aplicaron mucho esta teoría, que los contratos que estaban hechos en dólares y de repente se querían pagar en pesos, que ahora vamos a ver cómo es el sistema, y de repente pasaron a valer el triple. Y eso no era en principio previsible y se aplicaba esta teoría. Obligación de género, de dar suma de dinero, y después están las obligaciones de contraídas en moneda extranjera, que también son obligaciones de género, porque lo que se tiene que dar es una especie de un tipo, una cantidad, una especie de moneda extranjera. Lo que es moneda extranjera no es moneda de curso legal en Argentina, entonces no se la considera específicamente dinero. Pero tiene una particularidad, y por eso se la distingue de la obligación de género genérica, que es que el deudor puede liberarse pagando la misma cantidad de la moneda a la que se obligó. O sea, me obligué a entregar $10.000, puedo dar $10.000, o el equivalente en moneda nacional. O sea, al momento del cumplimiento, ¿no? O sea, si yo me dan $10.000 y los voy a pagar hoy, me fijo cuánto es el dólar y puedo pagar esa cantidad y es lo que corresponde. O sea, está en pago. Salvo que se haya previsto, estipulado en contrario, que no se puede hacer eso, el código lo habilita. Esa sería la particularidad de las obligaciones en moneda extranjera. Y después, similar, están las obligaciones de valor, que a diferencia de la suma de dinero, no tienen un valor nominal al nacimiento, sino que representan un valor abstracto, que se va a determinar en el momento en que se pague. Como es el caso de una indemnización. Si se da un despido, vas a tener derecho a el pago de indemnización. Esa indemnización es un valor abstracto, no se sabe cuánto es, se va a determinar en el momento en que se dicte la sentencia y se haga liquidaciones y demás. La principal ventaja hoy en día es que ese valor abstracto no va a estar afectado de ninguna manera entonces por inflación o devaluación, porque no es un valor nominal. Después, en obligaciones de bueno, y después en lo que creo que el programa pedía, en lo que es la parte de las obligaciones de la suma de dinero y entrega de moneda extranjera y demás, la que refiere a intereses, que se van develando obviamente de forma paulatina como consecuencia de una deuda, y pueden ser de 3 tipos. Intereses compensatorios, no sé, ustedes estudiando contaduría, ya más o menos lo deben tener claro, pero bueno, son los intereses que se dan por el uso del capital ajeno,
un préstamo, obviamente si me dan plata no me dan gratis, sino que tengo que ir pagando intereses por el uso de la capital de otra persona. Esos son los compensatorios. Los moratorios, que son los que se dan por el retraso en el cumplimiento de una obligación. Tengo que pagar el alquiler todos los días, el día 10 o antes de cada mes, todos los meses, el día 10 o antes de cada mes. Si no pago el día 10, a partir del día 10 empiezan a devengar intereses moratorios. La mora es el retraso que se da en el cumplimiento de una obligación. Si vence el plazo establecido para cumplir, a partir de ahí el deudor va a estar en mora. Y la mora creo que sí, lo vamos a ver más en detalle sí, en la clase que viene cuando hablemos de extinción, porque está la cuestión de pago y también la mora. Así que lo vamos a ver en detalle. Pero bueno, uno está en mora cuando no cumple a tiempo y empiezan a vengarse intereses moratorios. Y después están los intereses punitorios, que son los que pactan las partes, o sea, estos los tienen que pactar las partes mediante acuerdo, y son para el caso, son como una especie de castigo que tiene naturaleza penal ante el incumplimiento. O sea, si se da el incumplimiento, se establecen adicionalmente estos intereses punitorios, y bueno, y después hay doctrina que lo considera que son los intereses moratorios, pero establecidos por acuerdo de partes, y doctrina que piensa que son, así como les digo, otro tipo de intereses. La diferencia es que si yo no cumplí, me pueden cobrar los moratorios y los punitorios, y si soy de los que consideran que son moratorios pero establecidos expresamente, me pueden cobrar solamente los punitorios y los moratorios que se tienen. Lo cual hace una buena diferencia en cuanto si se retrasó el pago, si el juicio. Dependerá de quién lo considere. En general, los punitorios son considerados. Y similar a lo que son los punitorios, se puede establecer en las obligaciones una cláusula penal. Una cláusula penal también es mediante un acuerdo. Se garantiza por parte del deudor para el cumplimiento de la obligación, se establece una pena o una multa en caso de incumplimiento. Entonces, de esa forma está garantizando o aportando un elemento para dar mayor confianza en la realización de su prestación, el cumplimiento de su obligación. Si se retrasa o no lo hace, se ejecuta esa cláusula penal, que puede ser una multa o entregar algo, lo que sea. Esta es una obligación de las que se considera accesorias, como las que vimos al principio. Está la obligación principal y la cláusula penal que se establece es una obligación accesoria que en caso de que se dé cierta condición, o sea, el incumplimiento o retraso, se ejecuta. Y supongamos, como para darnos cuenta de la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si lo principal deja de existir la obligación principal, obviamente la cláusula penal, que depende de esa, tiene también el carácter de que es subsidiaria, porque no puedo, si yo soy el acreedor, el deudor todavía no llegó al momento en que tiene que cumplir, directamente pedir que se ejecute la cláusula penal. Siempre va después del incumplimiento del deudor. Y con eso estamos en cláusula penal. Y nos quedan las obligaciones facultativas y alternativas, en lo que son obligaciones de dar. Las facultativas tienen por objeto una prestación determinada, pero el deudor tiene la posibilidad de sustituir la obligación por otra. Entonces, hay una obligación que es la principal y otra que es la accesoria. Un solo objeto, que es el de la principal, pero está la posibilidad, son obligaciones, son para supuestos muy particulares, pero se puede sustituir la obligación principal por una secundaria a elección del deudor.
Les consulto, no sé cómo se suele manejar con Marcelo con el tema de si hacen algún receso o si hacen todo de corrido, cómo suelen hacer. Todo corrido. Todo corrido. Bien, porque necesitaría parar 5 minutos si no tienen problema y No hay retomar. problema, profe. Profe. Igual no queda demasiado, no se preocupen que ya no sé hasta qué punto tenemos, bueno, la obligación de no hacer y la de hacer, y después, depende de cómo tenemos de tiempo y de ganas, vemos si hacemos la parte de los sujetos o si la seguimos el clase que viene, que es un poquito más corto. Pero bueno, 5 minutos entonces seguimos. Esperamos 5 minutos a que vayan apareciendo y continuamos. Bueno, no sé cuántos estarán, porque la mayoría están sin la cámara, pero si más o menos no saben quién es, o por lo menos tienen alguna señal como para saber si está la mayoría, yo para no dejar colgados a mucha gente. Sí, profe. ¿Sí? Vamos adelante entonces. Les estaba explicando las facultativas, retomando es la que hay una obligación principal y una accesoria en la que el deudor tiene la posibilidad hasta el momento del cumplimiento de elegir entre la principal o la accesoria, tiene la posibilidad de sustituirla. Pero hay una principal y una accesoria. Si la principal se extingue, también se extingue la accesoria, aunque, bueno, o sea, se extingue supongamos por incumplimiento o por imposibilidad en realidad de cumplimiento, aunque la accesoria, la segunda opción, pueda cumplirse, se extingue también. En cambio están las alternativas, que son las que el deudor se obliga a cumplir una prestación entre muchas, que son distintas e independientes entre sí, o sea, no hay accesoriedad en ese caso. El objeto de la obligación va a ser determinable y se determina el momento de la elección, que la puede hacer el deudor, el acreedor o hasta un tercero. Eso depende de cómo se haya convenido realizarlo en la obligación de este tipo. Con eso estaríamos terminando lo que son las obligaciones de dar, que era lo que veníamos dando hasta recién. Después tenemos las obligaciones ahora, las de hacer, que consisten en la prestación de un servicio o la ejecución del hecho en el tiempo, lugar y forma en que se hayan convenido. Tienen de particular estas obligaciones es primero lo que pasa ante el incumplimiento de la obligación de hacer. Alguien tenía que hacer algo y no lo hizo. El acreedor en ese caso, ¿qué puede hacer? Uno, pedir al deudor, realmente, exigir el cumplimiento. Pero lo que pasa es que a veces el cumplimiento no es, depende por ejemplo de una acción personal del deudor. Y la única forma de obligarlo a hacer algo, no sé, vos le pediste que te hagan a alguien un diseño de algo, que te hagan un tatuaje. Y yo quiero que me lo haga tal persona. Y no quiere, no me lo hacen. Y la única forma de obligarlo sería, o sea, ejerciendo violencia sobre la persona, y eso no está permitido en el derecho,
Entonces, en ese caso hay dos alternativas. Uno, bueno, ya lo hablamos igual un poco. Procurar el cumplimiento de esa obligación a través de un tercero a costa de el deudor que se había obligado a hacerme la prestación, o exigir una indemnización sustitutiva, que es el cumplimiento indirecto, una indemnización o lo que se acuerde. Pero bueno, hay que saber esa cuestión de que hay un límite en lo que son las obligaciones de hacer, de que si el deudor no quiere hacerlo y no lo hace, no lo podés obligar por la fuerza a hacerlo. Podés hacer distintas cuestiones coercitivas, económicas, pero no sobre su persona, la coerción. Y después el otro punto importante en las obligaciones de hacer es la distinción entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Uno, cuando va a prestar un servicio, se puede obligar de tres maneras. Se puede obligar a ejercer una actividad con la diligencia apropiada, independientemente del resultado que se obtenga. Eso es lo que se le llama obligación de medios. Por ejemplo, un médico, cuando uno tiene una enfermedad grave, te atiende y va a hacer lo mejor que pueda por curarte, pero no te van a garantizar que te vas a curar. Si es una enfermedad grave, y no sé, piensen en la que les parezca, pero si no hay una cura 100% eficaz, ellos van a hacer todo lo posible por tratarte, por hacerte lo mejor que puedan, pero no te garantizan el resultado de que te vas a curar. Esa es una obligación de medios. Tienen que obrar con la diligencia apropiada en pos del resultado. Después uno se puede obligar a un resultado concreto, en este caso sí, algo concreto, pero independientemente de la eficacia en general de lo que la persona quiere. Que es el caso, por ejemplo, de un abogado se compromete a presentar una demanda en un juicio y cumplir después con todos los pasos procesales y las presentaciones y todo, pero no se puede comprometer a ganar el juicio porque eso depende después de la decisión del juez. Entonces yo me obligo a un resultado concreto, sí, yo te voy a hacer la demanda, te voy a hacer las presentaciones, voy a hacer todo eso, pero no te digo que vas a ganar el juicio. Es bastante similar y suele bastante mezclarse con lo que les dije anteriormente, porque también implica, es similar a obrar con la diligencia apropiada, pero si vas a lo finito puede llegar a tener algunas diferencias y se está el caso particular. Y después la otra, que es lo que se distingue más en particular con estas dos, que es la obligación a un resultado eficaz. No sé, vas al carpintero, le pedís que te haga una mesa, bueno, te da una mesa. No te puede... te tiene que dar una mesa. Si no te da una mesa, está mal. Es una obligación de resultado. Entonces ahí distinguimos de medios y de resultados. Y es importante esta distinción porque según qué tipo de obligaciones sea, va a ser distinto el factor de responsabilidad, el factor de atribución. Vieron que vimos hoy el factor de atribución subjetivo y objetivo. Ese factor de atribución va a ser distinto según si es una obligación de medios o una obligación de resultado. Si es una obligación de medios, obviamente el factor de atribución va a ser subjetivo, porque como hablamos antes era realizar las actividades con la diligencia apropiada. O sea, si yo hago algo mal, bueno, si lo hago a propósito, obviamente si hay dolo, soy responsable, y si lo hago mal con culpa, también voy a tener que responder en una obligación de medios, porque lo único que tenía que hacer era no lograr un resultado, sino hacer las cosas bien en pos del objetivo. Entonces ahí lo que se tiene en cuenta es si yo hice las cosas bien, si no tuve negligencia, si no tuve imprudencia, impericia, inobservancia de reglamentos, lo que sea, todo lo que constituye la culpa. En cambio, las obligaciones de resultado, el factor de atribución es objetivo.
si yo le dije que iba a hacer una mesa y no lo pude terminar en el plazo que tenía para hacerlo, tengo que responder por ese incumplimiento. No importa si lo hice con culpa, sin culpa. En ese caso, el factor de atribución es objetivo. Aunque puede ser que hayan causales que me eximan también después, porque no lo pude realizar por una causa que no me sea imputable. Yo tenía que entregarle la mesa en 15 días y la mesa la terminé, pero no la pude llevar porque hubo un paro de camioneros toda la semana y el envío venía desde Salta hasta Buenos Aires. Bueno, puede haber una cuestión que me exima de la responsabilidad cuando no es algo que tenga que ver nada conmigo, pero en principio el factor, si yo me olvido un resultado, el factor de atribución es objetivo. Y después están lo último, clasificación en base a los objetos, es la obligación de no hacer. En este caso, la obligación, la prestación, consiste en abstenerse de hacer algo. Algo que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, el deudor tenía o tendría la facultad de hacer. Puede ser abstenerse de una acción propia o tolerar una ajena, o sea, no impedir una ajena, algo que tendría derecho a hacer, pero se obliga a no hacerlo. Y en caso de incumplimiento, se aplican las mismas reglas que para las obligaciones de hacer. O sea, no me pueden obligar a no hacer algo. Si yo me obligué a no hacerlo y lo hago, bueno, tendré que hacerme responsable por el daño que genere. Pero no me van a ejercer violencia para no hacerlo. En lo que es el derecho civil, ¿no? Lo que es derecho penal es otro tema. Un ejemplo, como para que lo pongan más a tierra. Construyo un edificio, el código municipal me da la obligación de puedo construir en determinada zona 3 pisos, en determinada zona 9. Bueno, tengo para construir 9 y yo quiero construir 12. Bueno, no puedo. Tengo ese límite y tengo una obligación de no hacer, que es no construir más de tanta cantidad de pisos. Y si lo hago, depende de qué tipo de incumplimiento sea, se puede hasta pedir también la destrucción de lo hecho, en violación de la obligación que tenías. Pasa mucho con los edificios que construyen de más, pero después, por cuestiones operativas, no se tira abajo lo que se construyó. Pero, por ejemplo, si yo soy un inquilino de un departamento y me dicen no podés subdividir el departamento, poner burlocks o ponerle paredes como para hacerte otro ambiente, lo que sea, y yo lo hago, bueno, después me pueden obligar a tirar abajo esa pared que puse porque era en incumplimiento de lo realizado. Y obviamente ese gasto de tirar abajo las cosas está a cargo de la persona que incumplió. Así que bueno, hasta ahí alguna duda, alguna cuestión que quieran consultar. Si no, seguimos el martes con la parte de clasificación en base a los sujetos y con los medios de extinción y todo lo que sería la unidad 11. Así que, Buenísimo, si es el caso, los despido. Dale. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, Profe, nos vemos. Profe, es muy larga la parte del en base al sujeto. ¿Cómo? Es muy larga la parte en base al sujeto. No, que no es similar a la del objeto, pero tiene como su particularidad también para responder, entonces como para no hacer tanto matete de clasificaciones juntas,
como la clase que viene es un poco más corta, me parecía más práctico. Más Ah, ok. No, y otra consulta. ¿Estas clases? tampoco se imaginen que es una locura, no, tampoco es tanto. No, ¿qué estaba diciendo? Que tampoco se imaginen que es una locura, que falta un montón de clasificaciones, no se preocupen. No, bueno, y todas estas clasificaciones tenemos que saberlas de memoria para lograr. O podemos. No sé cómo suele tomarlas Marcelo en cuanto a las clasificaciones. Hay algunas, yo si quiero les marco, que es lo más importante, y otras que no son tan relevantes. No sé si les toman todas o qué, pero hay muchas zonas de cuestiones de lógica, de suma de dinero, dar, hacer, no hacer. Si quieren cualquier cosa, me consultan bien la clase que viene y lo ven. Bueno, gracias. Por nada.